Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. Vivas nos queremos. ¡Vivas nos queremos! Encuentra toda la información de la Casa de las Culturas en un solo clic. Conoce la gestión que se realiza en la Casa de las Culturas. Visita nuestra página de Facebook e interactúa con nosotros en @Casa de las Culturas EC. Cierra la llave del lavabo mientras te enjabonas las manos, te rasuras o te lavas los dientes. Una llave abierta consume hasta 12 litros de agua por minuto. El agua es vida, la tienes que cuidar. No desperdicies, úsala con la razón. El agua es vida, ve y dile a los demás. Cuéntale a todos lo que digo en mi canción. El agua es vida, la tienes que cuidar. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Hey, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí transmitiendo como todos los días lunes a través de los 100.9 de Cultura FM y también por nuestras páginas de Facebook y de YouTube, por nuestro en vivo que se transmite de manera simultánea, y sin olvidarnos tampoco de la retransmisión que nos hacen nuestros compañeros desde Buenos Aires, Argentina, La Conquista del Pan. Esto a las 17 horas de Ecuador y 19 horas de Argentina todos los jueves. Así que bueno, gracias a todos y todas quienes nos sintonizan por los diferentes canales que les acabo de mencionar. Y bueno, estamos aquí en este lunes 4 de julio del 2022, nuestro primer programa del mes de julio y nuestro primer programa, o más bien dicho, este programa post paro, este programa con una resaca que nos dejó esta jornada de movilizaciones, estas jornadas de movilizaciones, más bien dicho, estas 18 jornadas de movilizaciones que empezaron por allá por el día lunes 13 de junio y terminaron el pasado jueves 30 de junio, es decir, un 18 días donde se suscitaron diferentes eventos, diferentes hechos, diferentes discursos, diferentes tónicas temáticas que enmarcaron este paro nacional que se llevó a cabo en este mes de junio del 2022 y que de alguna manera vamos a intentar de hablar, de discutir a lo largo de este programa aquí desde Frecuencia Subversa por los 100.9 de Cultura de FM, y también acompañado de algo también de música, lo mejor del underground. Tenemos preparado ahí unos cuatro temas que nos irán acompañando en este programa de esta noche, que se estará emitiendo a partir de las 20 horas por la señal de Cultura FM, como lo había mencionado. Así que bueno,
Estamos aquí en un programa más de Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, en este lunes 4 de julio del 2022. Bueno, entonces empezamos a discutir, a reflexionar un poco de lo que fueron estos 18 días del paro nacional suscitado en este mes de junio del 2022, donde tuvo nuevamente como uno de los protagonistas principales al movimiento indígena, me refiero a la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, la CONAIE, y sobre todo y llevándose también un nivel mayor de protagonismo, su máximo dirigente, su presidente, el señor ingeniero Leonidas Issa Salazar, quien desde el 20, o más bien dicho en conjunto con la organización y las demás estructuras de la CONAIE, anunciaron desde el pasado 24 de mayo, justamente cuando cumplía un año el gobierno de Guillermo Lasso, y donde también se daba el informe a la nación. Bueno, este día también fue aprovechado por la CONAIE y su presidente Leonidas Issa para dar a conocer a través de un congreso local que se llevó a cabo por la CONAIE, que se había tomado como medida, de hecho, el anunciar pues que se llevarían a cabo movilizaciones desde el lunes 13 de junio, y bueno, fue así como sucedió finalmente. Esta medida, de hecho, tomada por la CONAIE, debido a la precarización de la vida, ¿no?, que se ha venido dando aquí en el país, debido a distintos factores, sobre todo por lo económico, a partir de lo que fue la pandemia del coronavirus, que todavía la seguimos atravesando, no solamente por el tema sanitario, que también fue un aspecto sumamente crítico, sino también y sobre todo por el económico, por el cual están sufriendo muchas familias y muchas personas alrededor del país y también del mundo. Así que bueno, a partir de ese aspecto fue que la CONAIE y demás sectores afines tomaron la decisión de tomar pues esta medida, de hecho, ya que según según esta organización y sobre todo su presidente Leonidas Issa, no dieron frutos los diálogos que ya se habían venido desarrollando con anterioridad, y más bien había una actitud reacia desde el gobierno especialmente, ¿no? Y sobre todo desde declaraciones incendiarias del propio presidente de la República. Recordemos que en alguna ocasión, en algunas entrevistas que realiza la presidencia con algunos periodistas, especialmente lo hace con tres o dos, estos los días martes por la mañana. Bueno, en una de estas tertulias que tiene el primer mandatario, mencionó o lo calificó como un anarquista a Leonidas Issa, el presidente de la CONAIE, y dijo que bueno, que en su momento tendría que responder, y que bueno, que tendría que estar con sus huesos en la cárcel, el Leonidas Issa, ya que bueno, es alguien que provoca el caos y el vandalismo, y bueno, y todos esos epítetos, ¿no?, que desde el oficialismo se venían enunciando. Más bien fue al final algo que más bien incendió más del ambiente, desaforó mucho más los ánimos de distintos sectores, y bueno, fue así como se enmarcó el preámbulo, ¿no?, para ya el desarrollo de lo que sería este largo paro nacional que lo tuvimos en este mes ya pasado de junio del 2022. Eso como preámbulo, ¿no? El alto costo de la vida,
a partir del incremento sucesivo del precio de los combustibles, además de otros temas como la salud, la privatización o la pretensión de privatizar ciertos sectores estratégicos, también el infinito problema que hay, el interminable problema que hay con la cuestión del extractivismo, eso, el problema de la salud, la falta de acceso a la educación, fueron como factores que la CONAIE los fue recogiendo y armando para los 10 puntos que serían el punto de partida, valgo decirlo, para que se lleve a cabo la medida de hecho que fue el paro nacional. Y bueno, fue así como empezó, como lo dije, el pasado lunes 13 de junio, desde las primeras horas de la madrugada, que comenzó con varios cierres en las principales carreteras, especialmente de la sierra y de la región sierra, y también acompañada de movilizaciones espontáneas que se dieron, por ejemplo, en Quito, desde la Universidad Central del Ecuador hasta el sector del centro histórico. Así arrancaban pues lo que serían las jornadas de protesta, pero bueno, todo cambiaría ya alrededor de la medianoche, cuando desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, porque bueno, así fue básicamente, se habría ordenado, y bueno, no se ordenó el arresto inmediato del presidente de la CONAIE, del máximo organismo de las dirigencias indígenas del Ecuador, el arresto inmediato. Y bueno, fue así como alrededor de las 12 de la noche fue arrestado Leonidas Issa en el sector de Pastocalle, esto es en la provincia de Cotopaxi, en el sector norte de la ciudad de La Tacunga. Y bueno, eso fue el punto de ebullición para que las manifestaciones vayan aumentando y subiendo de tono. Creo que ese fue como que el primer punto, el primer momento que comenzó a denotar este paro nacional. Y bueno, de ahí pasó a Leonidas Issa aproximadamente unas 15 horas en cautiverio, no sé si decirlo cautiverio, porque bueno, pasó también algo curioso también con la detención de Leonidas Issa, ya que fue llevado de La Tacunga, fue trasladado a Quito, a la unidad de flagrancia en la avenida Patria. Después pasaron una serie de situaciones y mejor se lo decidió regresarlo vía helicóptero hacia la ciudad de La Tacunga. Pero bueno, en La Tacunga los ánimos estaban un poco más caldeados, varias personas de distintas comunidades de la provincia habían sitiado las calles de La Tacunga, especialmente las que estaban alrededor de la unidad de flagrancia de La Tacunga. Y bueno, Leonidas Issa pasó varias horas retenido por parte de la fuerza pública en el aeropuerto de La Tacunga, hasta que finalmente, bueno, se llevó la audiencia ya con algo más de calma, si se podría decirlo, por medio de una reunión virtual por Zoom. Y bueno, se le dictó libertad preventiva. Y bueno, tendrá la audiencia justamente el lunes 4 de julio, así que bueno, para esta hora ya sabremos cuál sería la decisión pues de la corte de La Tacunga sobre la prisión o no, o libertad de Leonidas Issa. Bueno, y bueno, así fue como pasó este primer momento, ¿no? Este primer día, que realmente fue el punto de ebullición para lo que se vendrían los días siguientes. Así que bueno, eso como que el preámbulo. Se ha pasado ya realmente rápido contar esto, pero bueno, creo que fue como que el día más convulsionado, el primer día de las movilizaciones que se llevaron a cabo en el mes de junio del 2022. Así que bueno, vamos a hacer aquí un pare, una pausa. Vamos a escuchar entonces algo de música para en el siguiente bloque seguir discutiendo, más bien seguir reseñando lo que fueron estas jornadas de protesta. Vamos a escuchar algo de la banda guayaquileña, esta banda clásica guayaquileña del thrash metal. Esto lleva por título 7x7 de los legendarios Profecía, aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás escuchando Frecuencia Subversa.
Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y bien, regresamos aquí a Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos escuchando algo de la gente de Profecía y su tema clásico 7 veces 7. Y bueno, regresamos aquí a reseñar, más bien dicho, a lo que fueron las jornadas de protesta, ¿no? Donde tuvo protagonismo de nuevo el movimiento indígena, especialmente la CONAIE y demás. Y demás organizaciones, especialmente creo que para este paro tuvieron como que más protagonismo, a más de la CONAIE, creo que la FEINE y también la FENOCIN, ¿no? La FEINE, la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, y la FENOCIN, la Federación de Campesinos de la Costa especialmente. Así que bueno, eh, dicho eso, bueno, creo que valdría la pena seguir reseñando, ¿no? Creo que, bueno, hablamos un poco de lo que fue el protagonismo o el rol que jugaron tanto la CONAIE y especialmente su presidente, Leonidas Issapa, en el desarrollo y sobre todo en el inicio de lo que fueron las protestas, especialmente con la detención, que ya lo reseñé un poco en el bloque anterior, pero también vale decir que se fueron sumando también otros actores, ¿no? No solamente fue el movimiento indígena desde provincias como el Cotopaxi, el Chimborazo o Tungurahua, sino también desde las mismas ciudades, ¿no? Y sobre todo desde ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, donde sectores como los estudiantiles sobre todo tomaron la batuta para llevar a cabo las jornadas de protesta en estas tres principales ciudades que les menciono, especialmente estudiantes universitarios, como lo fue en Quito, donde estuvimos presentes en varios de los primeros días donde se llevaron a cabo estas movilizaciones. Por ejemplo, aquí en Quito arrancaban movilizaciones espontáneas, si se las podría decir, sin necesidad de depender de la convocatoria de algún frente o alguna movilización grande, sino que simplemente
fueron concentraciones que se llevaron a cabo, por ejemplo, en la Universidad Central del Ecuador, en la Plaza Indoamérica, y bueno, concentraciones que después se llevaron de manera espontánea hacia la parte del centro histórico, ¿no? Entonces fueron así como, por ejemplo, la primera semana, los primeros 5 días, acontecieron estas movilizaciones, en Quito me refiero, ¿no? Sobre todo desde la Universidad Central del Ecuador hacia el centro histórico. Y bueno, después después al final de estas marchas gigantescas que fueron tomando volumen con el pasar de los días, bueno, hubo siempre estos altercados y enfrentamientos con la policía, llevando también esta serie de arrestos, muchos de ellos creo que de manera injustificada, como que siempre la policía tratando de buscar ahí, detenidos, de cumplir cuotas o yo no sé, pero bueno, la realidad es que bueno, también hubo bastantes detenidos que creo que tampoco se ha hablado mucho de ellos, también y habrá oportunidad para en el programa darles la apertura necesaria, ¿no? A varios y varias de las personas detenidas que tal vez y aprovechando esta cuestión del paro han sido acusadas incluso de delitos que creo que se sobredimensionan demasiado, ¿no? Como el sabotaje o el terrorismo, cosas que a veces no se las aplica igual para otras cuestiones, para otros delitos, como creo que ya lo hablé en el programa anterior, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, lo que sea a veces justo antes del paro, ¿no? Ocurrió esta liberación de como cerca de 20 personas con armas de fuego, e incluso con antecedentes penales, perdón, con una liberación inmediata. Y vemos en cambio que manifestantes, a veces muchos de ellos con pruebas dudosas, a veces no se les da ni siquiera los derechos mínimos, y a veces tienen que pasar días, incluso a veces meses en algunos casos, en algunos casos en prisión. Entonces, bueno, son cosas desproporcionadas que a veces uno trata de comprender, pero no puede, ¿no? Entonces, eso también se dio como efectos colaterales, ¿no? De estas jornadas de protestas y manifestaciones. Y bueno, fue así como, cerrando ese paréntesis pequeño, como transcurrieron también las movilizaciones, ¿no? No solamente con el cierre de carreteras en provincias, en la Panamericana, como la conocemos aquí, que une prácticamente todas las provincias de la sierra, sino también se dieron manifestaciones en las grandes ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca, ¿no? Creo que en Cuenca también hubo una interesante movilización, especialmente de estudiantes. Vemos también cómo la Universidad de Cuenca tomaba la batuta para llevar adelante las movilizaciones. Y en Guayaquil también ocurrió algo sumamente interesante, sobre todo en una ciudad que a veces se la cataloga como que apagada cuando se dan este tipo de hechos. Más bien se caracterizó por llevar marchas multitudinarias en contra del gobierno, en contra del alto costo de la vida, como lo hemos venido manifestando. Así que eso también, o sea, también hablar del descontento popular que se expresó en diferentes manifestaciones, en diferentes protestas, no solamente del campo, sino también de la ciudad, desacreditando estas opiniones, ¿no? Que avalaban que tal vez solamente la CONAIE y su presidente Leonidas dicen que ISA querían llevar a cabo. Más bien al contrario, ¿no? Creo que personalizar la protesta, la protesta en una organización o en una persona, creo que deslegitima totalmente el verdadero sentido de la lucha de masas, si se lo podría decir, ¿no? En este caso creo que se vio reflejado eso en este en estas movilizaciones, en estas protestas que se llevaron a cabo, especialmente en estas ciudades, como les digo, así como también en distintos otros puntos del país. Así que bueno, eso también por reseñar y puntualizar el descontento popular en los distintos sectores del país, en distintas ciudades, en distintas poblaciones. Así que bueno, básicamente eso, ¿no? Y bueno, ya aprovechando que hablé un poco sobre la cuestión de las personas presas, detenidas, en cuyos casos, en
en los cuales algunos casos todavía se encuentran en prisión de manera increíble, de manera injustificada. Vamos a dedicarles la siguiente canción, el siguiente tema de una banda de heavy metal clásica de aquí, que son la gente de Metamorfosis, y su clásico tema, Anónimo, aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Y bien, estamos aquí de nuevo en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí emitiendo nuestra señal desde los 100.9 de Cultura FM y también por nuestras páginas de Facebook y de YouTube, así como también por la retransmisión que nos hacen nuestros compañeros de Radio La Conquista del Pan hasta los días jueves a las 19 horas de Argentina y 17 horas de Ecuador. Estamos escuchando algo de Metamorfosis y su clásico tema, su insigne tema, Anónimo. Así que bueno, seguimos aquí comentando, ¿no? Un poco de lo que fueron, ¿no? Tratando de sintetizar un poco del significado que tuvo el paro nacional de junio del 2022, y la verdad es un poco complicado, ¿no? Porque bueno, aquí he tratado como que hacerlo de manera cronológica, pero creo que se quedan muchas cosas por fuera y muchas cosas que analizar. Eso, por ejemplo, lo hice en el primer bloque. En el segundo como que traté de puntualizar de que no se trataba solamente de un tema, de una agenda exclusiva de una organización como la CONAIE, sino también se trató de un descontento generalizado a nivel general. Así que como lo repito, es un tema muy complejo, muy complejo de analizar o de ponerlo sobre la mesa. Y bueno, creo que eso nos deja también este paro nacional, ¿no? Con las distintas dinámicas que presentó. Muchos tal vez, y es una lectura válida también, vale decirlo, han querido tomar como referencia y como punto de partida también lo que pasó en octubre del 2022, y hasta cierto punto sí.
es adecuado hacer eso, ¿no? Pero bueno, también creo que ya con el tiempo veremos que este paro reciente también tuvo su propia lógica, ¿no? Eh, lo que por ejemplo nos dejó también el paro del 2022, creo que, y regresando al tema de las comunidades indígenas, es el nivel de organización y de estructuración que tiene que tiene la CONAIE, ¿no? La CONAIE y las distintas comunidades, ¿no? El nivel, la preponderancia al accionar en cuanto se refiere a decisiones tomadas en conjunto, ¿no? Y bueno, y es así como vimos, por ejemplo, cómo de nuevo bastantes indígenas se trasladaron por medio de varias caravanas a la ciudad de Quito, tanto del sur como del norte, y bueno, ingresaron, pero esta vez a diferencia del 2019, creo que con mayores problemáticas, ¿no? Esta vez la policía no trató de dar no trató de dar tantas concesiones, y más bien desde las principales entradas trató de sitiar la ciudad de Quito, trató de obstaculizar sus distintas entradas, pero creo que no contaban con el apoyo que tuvieron de los barrios más populares de la ciudad, tanto del sur como del norte. En el norte, por ejemplo, se tuvo, por ejemplo, los enfrentamientos con las localidades de Carapungo, de Calderón, de Llano Grande, de Llano Chico, y en el sur de manera también interesante lo que pasó, por ejemplo, en Cutuglagua, que es como que la frontera entre Quito y el cantón Mejía, y igualmente en el sur también otros sectores como Guamaní, como la Nueva Aurora, que fueron justamente barrios populares que de alguna manera trataron de resistir el embate policial y se dieron de tú a tú. Y bueno, y eso fue como que mm, mm, una especie de bolsa de aire o de ayuda para las caravanas de indígenas, de varios indígenas, de centenares, de docenas y de miles, ¿por qué no? De indígenas que quisieron ingresar a Quito. Esta vez, como lo dije, la policía no dio tantas concesiones, no tuvo tantas facilidades para ingresar a la ciudad de Quito como sí lo fue en el 2019, por ejemplo. Esta vez la policía ya 2 días antes se anticipó a la jugada, si se podría decir así, para sitiar la ciudad, como ya lo mencioné anteriormente. Y bueno, eh, los indígenas tuvieron esta vez como que más complicaciones para entrar a la ciudad, y es por ejemplo que tuvieron que pernoctar en el sector de Cutuglao a varias horas hasta, hasta avanzar en horas de la mañana. Incluso se quedará en la memoria ese enfrentamiento que hubo en el Trébol, ¿no? Como la gente quería ingresar ya al sector de la Casa de la Cultura, y bueno, también tuvo que enfrentarse con la policía que lanzaba varios gases lacrimógenos. Y bueno, también creo que se me olvida, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, hablar también, ¿no? De cómo me olvido de algo tan importante, ¿no? De cómo esta vez, eh, entre otras de esas facilidades que no tuvieron esta vez las comunidades indígenas, fue justamente los lugares de acogida para esta ocasión, y fue algo que comentamos en el programa anterior. No tuvieron, por ejemplo, en una primera instancia la facilidad de arribar a la Casa de la Cultura, a la hora de la Casa de la Cultura específicamente, ya que la policía también se anticipó a este accionar, y bueno, sitió la Casa de la Cultura y lo usó incluso como un cuartel por un par de días. Y bueno, aquí se presentó también la solidaridad del sector estudiantil quiteño, especialmente de la gente de la Universidad Salesiana, que fue la primera universidad en abrir sus puertas, y también de la Universidad Central por presión de los estudiantes en una segunda instancia. Así que bueno, fueron entonces estas dos universidades los centros, como que los dos centros más grandes que, que tuvieron que dar una que tuvieron que convertirse en puntos o en zonas de paz para ser lugares de acogida
de los y las indígenas que se dieron cita aquí en Quito para las jornadas de protesta, ¿no? Entonces, también destacar eso, también señalar la solidaridad que hubo de varios estudiantes de varios frentes para que las universidades se abran las puertas. Hizo campañas incluso por redes sociales para presionar a las principales autoridades a que abran sus instalaciones, ya que bueno, la Casa de la Cultura, al ser sitiada por la policía, dejaba en la incertidumbre y en la zozobra a las miles de personas que venían de distintas provincias. Entonces fue así como transcurrió la primera semana, más bien dicho los primeros días, y bueno, así se metía un poco de presión al gobierno, que bueno, tal vez de eso no le he hablado poco, pero que se veía desesperado y atónito ante la gran movilización popular, como lo digo, no solamente de los indígenas, sino también de la mayoría de la población, especialmente de los sectores populares que se han visto afectados por distintas medidas del propio gobierno y también por el alto costo de la vida. Así que ante eso lo que más sucedió, lo más bien dicho, con la respuesta inmediata fue la represión policial, y fue así que bueno, lamentablemente tuvimos que presenciar de nuevo más muertes. En este caso son 7 muertes las cuales se han confirmado. Uno de ellos, Henry Quesada, quien lo mencionamos del pasado programa, quien lamentablemente falleció, perdió la vida, una persona de 39 años, egresado del Colegio Mejía. Esperemos que que estos nombres como los de Henry Quesada no queden en el olvido, que no se nos vayan de la memoria. Así que bueno, ya nos hemos pasado también un poco del tiempo, así que en honor a Henry Quesada y los demás fallecidos en este paro nacional, vamos a dedicar el siguiente tema musical. Esto es algo de la gente de Acera Punk Rock y de su tema No Te Voy a Olvidar, que salió en el marco de las protestas de octubre del 2019, y lo escuchamos ahora por las protestas de junio del 2022. No Te Voy a Olvidar, de Acera Punk, aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Acaban de botar los policías a 3 jóvenes manifestantes desde el puente de San Roque. Están tirados en el suelo. ¡La policía les botaron desde los puentes! ¡Criminales! ¡Criminales! Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa.
bastardo y asesino de población. Terrible no entra que el puente y tu vida destrozó. Pasarán muchos años más y seguro que te voy a llevar. Y en todos los conciertos a mi lado siempre estarán. Pasarán muchos años más y yo sé que tú me vas a cuidar. A que no haga estupideces, con mi familia puedo soñar. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. ¡Años más! Pasarán muchos años más y te juro no te voy a olvidar. Y bueno, estamos aquí de nuevo en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos aquí a través de los 100.9 de Cultura FM hablando un poco del paro nacional, lo cual realmente resulta un poco complicado, ¿no? Hablamos de justamente cómo se fueron dando de manera cronológica los hechos y bueno, creo que llegamos al punto en que bueno, ya las comunidades indígenas, varias de las delegaciones habían arribado a Quito, tal vez no en el volumen como fue en el 2019, pero sí de una manera un poco más progresiva, se lo podría decir también, ¿no? Debido también a cómo la policía se había preparado, no teniendo en cuenta la experiencia del 2019, ¿no? Creo que queda también como pendiente esa, ¿no? También calcular la magnitud de la llegada de los compañeros indígenas para esta ocasión, pero bueno, realmente resultaron también numerosos las personas que vinieron de las distintas comunidades, de las distintas territorialidades del país y bueno, todas ellas, muchas de ellas pernotaron en las instalaciones de la Universidad Central como de la Universidad Salesiana y justamente aquí fue donde se suscitaron los primeros enfrentamientos en la avenida 12 de octubre, en la avenida Patria. Realmente la agresividad policial, la respuesta represiva de las fuerzas del orden fue, creo que, totalmente inverosímil. Creo que aplicaron el famoso uso progresivo de la fuerza a cabalidad, tanto así que como lo dije, tuvimos la pérdida de 7 personas, y no solamente en esta zona de la ciudad de Quito, ¿no? Sino también en otras partes del país, en la Amazonía, específicamente en la ciudad del Puyo, fue justamente donde una persona falleció y desató la furia total de la ciudad del Puyo en contra de la fuerza pública, y tanto así que un alto funcionario de la policía dijo en algún momento que la ciudad del Puyo estaba fuera de control. Entonces fue así como se dieron los hechos, con mucha violencia, mucha violencia, especialmente creo que de la policía nacional. Y bueno, creo que más allá de ser objetivo, esto se lo puede analizar y verificar a partir del número de bajas que hay, ¿no? O sea, en la policía en las Fuerzas Armadas hubo un militar, de lo cual espero ya hablar un poco más adelante, mientras que en el lado de la población civil hubo alrededor de 7 personas. Entonces, bueno, eso también como que llama la atención, pero más llama la atención la cuestión de cómo se manejó el discurso por parte de la Policía Nacional, ¿no? Que prácticamente se lavaba las manos, ya que, por ejemplo, en cuanto al caso de uno de los fallecidos, decían que
de que decían que este muchacho no falleció porque por acción directa de la policía, sino más bien porque había estado con posesión de algunos artefactos pirotécnicos, entonces, o explosivos, perdón. Entonces uno realmente no sabe no sabe qué pensar, ¿no? O sea, no sabe cuál es el fin de dar estas declaraciones por parte de las autoridades, especialmente del ministro Carrillo, que justamente es una persona que ha sido procesada, o más bien dicho, ha estado en el ojo del huracán a partir de los hechos del octubre del 2019, ya que ahí sí operaba como una de las máximas autoridades policiales y ahora lo hace como ministro de la policía o del interior. Así que eso también hablar, las muertes que lamentablemente han sucedido, han acontecido. Realmente es penoso hablar de las muertes de los manifestantes, que muchos de ellos, haciendo uso legítimo de su derecho a la protesta, trata de expresar su voz y su sentir, ¿no? Entonces, bueno, esto lamentablemente se vuelve a repetir y no sabemos si se lo volverá a repetir de nuevo, ¿no? Así que eso básicamente en cuanto a la represión que se dio, a los aplausos incluso que recibió la represión en algún punto del paro por varios sectores ciudadanos, si se lo valdría decir. Varia gente que vestida de blanco los aplaudía, incluso hizo concentraciones en una de las vías, en uno de los sectores de la ciudad de Quito, recibiéndolos como que fueran, no sé, guerreros o héroes, no sé. Esas también serán las imágenes que nos deja este paro nacional, pero bueno, creo que siempre habrá que tomar un posicionamiento. Es verdad que como comunicadores hay momentos en los cuales debemos ser objetivos, pero creo que en ocasiones como esta, en donde a veces la fuerza pública exagera en su accionar y deja como producto fallecidos, no creo que sea indicado el aplaudir o el reconocer, como lo hizo mucha gente en la Avenida de los Chiris. Y no solamente esta gente en la Avenida de los Chiris, sino también gente que es periodista, que también es comunicadora, que incluso algunos ahora con esta cuestión del Facebook, del Twitter, algunos se vanagloriaban o se vanaglorian como voceros oficiales del gobierno. Entonces creo que en momentos como este es más necesario que nunca el posicionarse. Así que bueno, dicho eso, el tiempo está pasando, vamos a escuchar algo de música. Vamos a nuestra siguiente pausa musical, a nuestro siguiente espacio musical. Vamos a cambiar un poco la tónica del estilo, vamos a escuchar ahora algo de anarco rap. Vamos a escuchar algo de Cuerva Negra y esto lleva como título Ningún mar en calma, aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Ninguna agresión sin respuesta, ninguna memoria apagada, ningún estado terrorista en impunidad, ningún policía tranquilo, ningún gobierno en paz, ninguna paz de ricos. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Para la burguesía, ninguna iglesia sin llamas, ningún progreso sin sabotaje, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate, ninguna violencia machista sin autodefensa feminista, ninguna respuesta pacifista ante la miseria capitalista, ningún ministro, ningún fiscal, ningún político sin hoguera, ningún pacto con todos esos asesinos de la tierra, ninguna pared en blanco, ninguna rabia contenida, ninguna ternura sin fuego, ninguna muerte sin venganza, ninguna historia del olvido, ningún perdón para el capital y su matanza. Ninguna alianza con miserables carceleros, ninguna tranza con multinacionales y su asqueroso dinero, ningún trato con los que negocian la sangre de mis hermanos, ninguna compasión con quienes quieren llegar a ser amos, ningún territorio sin resistencia, ningún pueblo sin desobediencia, ninguna llama apagada, ninguna capucha encerrada, ningún páramo conquistado, ninguna minera sin ser detonada,
Ninguna hermana más por su especie explotada. Ninguna lágrima sin benzina por la sangre derramada. Ningún banco sin expropiarse, ningún banquero sin ajusticiarse. Ninguna jaula sin abrirse, ninguna selva sin liberarse. Ninguna mente inquieta sin complicidades. Ninguna soledad sin ideas detonantes. Ninguna palabra sin sembrar actos prohibidos. Ningún Monsanto ni Bayer en nuestros cultivos. Ninguna paciencia con pasividad. Ninguna idea sin accionar. Ningún mundo feliz de televisión. Ninguna indiferencia, apatía no. Ningún canto de llanto, ningún canto sin pelea. Ningún canto sin lucha, ningún canto sin dar guerra. Ninguna batalla sin poner el corazón en la mano. Ningún paso en el camino sin recordar a quienes amo. Ningún amor por la libertad sin odiar a quien nos la quita. Ninguna libertad de consumo. Estás en ni de sintonía de leyes Frecuencia gratuitas. Ninguna vida Subversa. silenciada, siempre de pie en la batalla. Ningún corazón vencido, siempre con coraje, siempre combativo. Muy bien, estamos aquí de vuelta en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Estamos ya finalizando el programa. La verdad que es lamentable que el tiempo pase así de rápido, pero bueno, creo que igual se nos quedan muchas cosas por fuera del análisis. Creo que hay muchas cosas por las cuales hay que seguir hablando, reflexionando. Se quedaron muchas cosas por fuera, pero bueno, esperamos que haya sido de su agrado esta pequeña reseña que hemos hecho a lo largo del programa. Creo que quedan cosas por fuera, como por ejemplo la posición o el discurso que se manejó desde el mismo gobierno nacional, la actitud del presidente, la actitud incendiaria del primer mandatario en ciertos momentos que resultaban sumamente delicados. Seguir todavía escarbando un poco más del discurso de la policía en cuanto al uso progresivo de la fuerza, ya que se autorizaba, por ejemplo, el uso legal de disparar perdigones si es que ya no lo hacían ya. También, por ejemplo, la forma en la cual se llevaron a cabo las negociaciones, interrogarnos también desde aquí y decirlo sin miedo si es que realmente los puntos que se llegaron a firmar son al final suficientes frente a la magnitud que tuvo el paro, el descontento popular. Si la verdad no sé si se centró todo de nuevo en la cuestión de los combustibles, a pesar de que bueno, hay que reconocer, por ejemplo, que hasta ahora se ha derogado el decreto 151 que limita la cuestión del extractivismo en diversas zonas francas, y es algo que bueno, hay que reconocerlo. Así que bueno, son esos muchos acápites que hay que seguirlos discutiendo y reflexionando. Para esta ocasión creo que hemos tratado de reseñar lo más que se haya podido, porque como lo digo, es sumamente complejo tratar de tomar una arista como punto de partida para el análisis y una posterior reflexión. Así que bueno, amigos y amigas, muchas gracias de verdad por habernos sintonizado. La verdad que bueno, han sido igual momentos difíciles también, los cuales hemos atravesado por la situación que es de conocimiento público acerca de lo que tuvo que atravesar la Casa de la Cultura. También estuvimos como que un poco de zozobra a ver si es que nuestros programas siguen no adelante, pero bueno, al parecer vamos a seguir aquí al aire, vamos a seguir aquí haciendo el aguante desde nuestros distintos espacios. Saludar también a los demás colegas y programas que son parte de la parrilla tanto de Cultura FM como también de Radio Casa de la Cultura, que por los 9:40 AM. Así que bueno, saludos también muy especial a toda la gente de la Casa de la Cultura y en especial al equipo que se ha hecho cargo de las dos radios de la Casa de la Cultura. Así que bueno, un agradecimiento especial para ellos en esta parte final del programa, y también para quienes nos escuchan y nos escucharon y también nos vieron a través de nuestras redes sociales, y también a la gente de la Conquista del Pan. Yo soy David y bueno, nos estaremos viendo y escuchando hasta el próximo día lunes. Y bueno, para ya terminar
el programa de esta noche. Vamos a escuchar algo de otra banda de aquí de la ciudad de Quito. Vamos a escuchar algo de la gente de Proxenetas After, esta banda de punk rock and roll de aquí de la ciudad de la ciudad de Quito. Vamos a escuchar uno de sus temas clásicos, El veneno que me ata, de la gente de Proxenetas After, aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos estamos viendo hasta el próximo día lunes. Chao. Compartiendo las aceras con el que no tiene hogar. He cortado hoy mis venas con navajas de afeitar. Me he tumbado en la bañera para verme desangrar. En los sucios callejones veo la noche caer. No sé si llegue el mañana, no sé si despertaré. 24 horas al día caminando sin parar, en busca del mejor sitio para poder descansar. Dime tú, ¿cómo paso el hambre y cómo calmo el sueño de aquel que no tiene hogar? Dime quién me dará la calma, sanará mi alma del veneno que me ata. Dime tú, ¿cómo paso el hambre y cómo calmo el sueño de aquel que no tiene hogar? Dime quién me dará la... Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.